Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Ya, en el transcurso del programa. Licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buen tema el que vamos a tener hoy. Buen tema. Indistintamente que sobre el particular haya infinidad de criterios a favor y en contra. Pero el tema que vamos a tener hoy es muy instructivo. Yo traigo un criterio que va a zanjar ese debate. Muy bien, muy Y bien. de la Corte Interamericana con Honduras. Muy bien. Fíjate que ayer hablé con la doctora Rosalinda Cruz. Yo daba por sentado que eso estaba finiquitado. Entonces me dice, no, si no se ha cerrado todavía, me dice. No han cumplido todo. Está la sentencia, la condena de la Corte Interamericana a favor de los 4 ex magistrados de la Sala Constitucional que fueron destituidos, ¿recuerdan ustedes? Condenado el Estado, porque quería que viniera a ilustrarnos hoy de la experiencia que pasó ella y el resto. No, Renato, no puedo hablar, me dice, porque ese caso no está cerrado. Sí, dice. no está cerrado. Hay algunos problemitas internos. ¿Cuáles son los problemas? Si ya la CID condenó al Estado de Honduras, Joaquín. Bueno, el primero es que la Corte Interamericana dice claramente, y yo voy a leer los párrafos literales, Sí. que el Estado tiene que modificar la figura del juicio político que está en la Constitución, que está en la ley, y lo dice directamente. No, o sea, directamente. Sí. Y el Estado no lo ha hecho. Más bien aplicó la misma figura que la Corte ordena en la sentencia que cambie, Sí. la aplicó ahora. O sea, cometió una doble violación a sus obligaciones internacionales. Aunque en el transcurso del programa vas a escuchar, lamentablemente, tuvo un problema familiar y no puede venir hoy a Kenneth Madrid, que dice que eso del juicio político que se ventiló en Honduras es totalmente distinto a aquella decisión de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. Sí, pero la sentencia de la Corte habla de esta figura del juicio político. Del juicio político. Yo creo que el Kenneth no se ha leído la sentencia porque dice eso. Bueno, tal vez participa por teléfono, Sí. Kenneth. Entonces, Son miren, cosas distintas. va a ser un buen programa. Formativo, instructivo, reflexivo y además, porque Honduras así es, confrontativo. Alguna gente no va a estar de acuerdo y va a pegar fuerte, pero el deber nuestro es Claro. decirle a Honduras que con lo que les vamos a narrar en los próximos minutos, tenemos el riesgo, por enésima vez, y esto que no he escuchado el criterio del abogado Romero, no lo he escuchado, y te digo que no sé por dónde nos viene con su criterio jurídico. Yo lo conozco a él, pero en este caso no conozco su criterio. Asumimos el riesgo de que una vez más nos condenen por enésima vez a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a llegar un momento que si seguimos así, tendremos el primer lugar del país de América Latina más condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bien, comencemos con el contexto y primero presentemos a todos nuestros invitados. Andrés Pavón, el presidente del CODE, ex embajador en Cuba, muy versado en la temática. Andrés Pavón, ¿cuántas veces no ha ido a Washington? ¿Cuántas veces no ha ido allá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sabes que yo he estado ahí. Fuimos juntos. ¿no? Fuimos juntos, ¿te acuerdas? Compartimos el mismo hotel. Sí. Desayunamos. Correcto, así es. Ahí estuvimos. Yo una vez estuve ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Andrés. Es un placer tenerte aquí en el programa. Igual, Renato. Mira que quiero aprovechar la oportunidad. Sí. Te traje mi libro, ¿verdad? Esto es una novela. Ahí vas a ver a Héctor, a Camila, a Mariana, desarrollándose un contexto político, ¿va? De luchas ideológicas hasta conflictos armados.
Muy bien. Me dijiste que voy a ver a Héctor, Sí, a Camila, a Mariana. desarrollándose. Me dentro mencionaste de- los 3 nombres. Sí, hay más, ¿va? Fíjate que me impresioné, ¿sabes por qué? Porque Héctor es uno de mis mejores amigos. Héctor Espinal. Hombre. Héctor Espinal. Ese Héctor es el seudónimo que asume uno de los No, personajes. correcto, yo entiendo. Sí. Camila es una mujer. mi hija. Óyeme. Oye, me dije yo, ¿será que hizo un libro relacionado con mis amigos, buenos amigos y mi familia? Sí, sí. Y Mariana, Mariana, una mujer que en los 60 yo conocí en el barrio de La Plazuela. Cuando yo venía de mi pueblo rural, abajito del Cine Clamer, en La Plazuela, al lado del laboratorio Custodio, ahí vivía Chabelita, una tía mía. Y con Chabelita trabajaba Mariana. Y ese nombre para mí nunca se me va a olvidar. Máxime cuando después salió aquella telenovela Mariana de la Noche, que no me la perdí. Óyeme. Ay, me estoy divino hoy recordando Sí, viejos tiempos. no le traje el de Gracias. Joaquín porque no sabía que iba a estar. ¿va? Y nunca pregunto para llevarme la sorpresa de las Sí, personas sí. que van. Y abogado también para usted. Muchas Seguro que gracias. ahí te la autografié. ¿no? Sí. Hay un autógrafo para ti que lo lees en su momento. No, esperar, ya ¿no? lo voy a leer. Ya lo voy a leer. Para Renato, periodista de primera línea, que tu recta voz siga acompañando el pensamiento crítico en esta pluralidad de ideas, con gran cariño del autor Andrés Pavón Murillo. ¿Cuánto tiempo de conocernos con Andrés? Me recibiste en el desayuno del 63. Oíme, desde que sucediste a Ramón Custodio López en la presidencia del CODE, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. El peso de Moncho Custodio. Y luego este hombre sustituye a Moncho Custodio. Sí. Bueno, para que hayamos andado juntos en la Comisión Interamericana, por no sé qué problemas había con la prensa, yo diciéndole a la comisión y tú por Sí, claro. otras cosas. Muy bien. Lucecita Madrid. Lucecita Madrid, ¿qué pregunta tenemos para hoy en Frente a Frente? Buenos días. La pregunta de hoy. ¿El juicio político protege la democracia o abre la puerta a la persecución política? Esa es la pregunta, nuestro número 9773-6065, exclusivo de Frente a Frente, donde puede enviar sus mensajes y también a través de X, Frente a Frente HN. ¿El juicio político protege la democracia o abre la puerta a la persecución política? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Y podemos fortalecer más esa pregunta y crear más aristas alrededor de esa pregunta. ¿Debe Honduras reformar la figura del juicio político para garantizar la independencia judicial? ¿Quién debe tener la última palabra para destituir a un alto funcionario? ¿Los políticos o la justicia? ¿Debe Honduras modificar sus leyes para cumplir las observaciones de la Corte Interamericana? ¿El juicio político fortalece la rendición de cuentas o debilita la separación de poderes? Miren qué interesante pregunta. ¿El juicio político fortalece la rendición de cuentas o debilita la separación de poderes? ¿Debe mantenerse el juicio político tal como está o reformarse para evitar su uso con fines políticos? Todas son preguntas interesantes. Y vamos a darle contexto a esto. Aquí tengo toda la documentación. ¿Cómo nació el debate que hoy vamos a tener en Frente a Frente? Porque Honduras, el Estado de Honduras, ha sido citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en una audiencia pública el próximo 5 de agosto por ese tema de los juicios políticos que el Congreso practicó en los últimos meses. Así comenzó aquello cuando destituyeron a los exmagistrados de la Sala Constitucional. Tuvo un recorrido de varios años que pasó a la comisión y la comisión lo pasó a la Corte Interamericana y nos condenaron a pagarle 53 millones de lempiras a los 4 magistrados que fueron sustituidos o destituidos. Era un promedio de 12 millones por cada magistrado de la Sala Constitucional, que aún no reciben el dinero, ¿verdad? El Estado. $300,000, sí. Todavía no lo reciben, ¿verdad? No sé la verdad.
La verdad que se me olvidó preguntarle eso a la abogada Rosalinda William, pero me dijo, no, Renato, ese caso no está cerrado todavía. Y si no está cerrado... No está cerrado porque el Estado no modificó la figura del juicio político, bueno, como lo ordena la Corte. Correcto, es lo que vamos a debatir aquí. Miren, todo nace porque el 23 de abril de 2026, ya les digo cuántas organizaciones. Somos 5, creo. Sí, y le digo a la producción que es la última página del segundo envío. Fundación para el Debido Proceso, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Estudio para la Democracia, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Centro Jurídico por los Derechos Humanos, Abogados Sin Fronteras. Le enviaron esta nota a Tania Rencaun Pansi, la secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de audiencia sobre situación de la independencia judicial de Honduras a raíz de el juicio político contra Joel Zelaya y algún otro funcionario electoral. Muy bien, y aquí están las cartas. Aquí tengo la justificación de todas estas organizaciones. ¿Qué sucedió? Sucedió que el 10 de abril le llega esta carta a la Canciller de la República. Tengo el honor de dirigirme a usted, Su Excelencia, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con las facultades y lo que sigue. De acuerdo con información de público conocimiento, el 23 de marzo el Congreso Nacional inició un proceso de juicio político contra el entonces fiscal de la República, Joel Zelaya. Como resultado de dicho proceso, el 25 de marzo el señor Zelaya fue destituido de su cargo. Información pública indica que la figura del juicio político podría ser igualmente considerada respecto de otros altos funcionarios del Estado. En ese sentido, según la información recibida, la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia obedecería a supuestas presiones en dicho sentido. Y ya luego le dice, el juicio político se encuentra contemplado en el artículo 234 de la Constitución Política de Honduras, así como en la Ley Especial del Juicio Político. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Gutiérrez Navas versus Honduras, de fecha 29 de noviembre de 2023, determinó que dicha figura contiene aspectos inconvencionales. Específicamente señaló que las reformas al artículo 234 de la Constitución, así como la Ley Especial de Juicios Políticos, incluyen elementos que resultan contrarios a los estándares establecidos a propósito del respeto y garantía del principio de independencia judicial y que pueden dar lugar a la repetición de las violaciones constatadas, en este caso en perjuicio de las víctimas. Esta fue la nota que le enviaron a la Canciller de la República, Mireya Agüero, y luego hubo una segunda nota. Diciéndole a Honduras que, vamos a ver, la quiero leer textualmente, porque Honduras va si quiere ir, Claro. no está obligada, y por eso quiero leer los verbos y los adjetivos correctos para no cometer un error. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo. Tania Pansi le dice a la Canciller de la República: tengo el honor de dirigirme a usted con el fin de poner en conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido convocar a una audiencia durante su próximo periodo de sesiones para tratar cuestiones referentes al asunto arriba mencionado. Dicha audiencia ha sido solicitada por las personas, organizaciones mencionadas en los documentos pertinentes de la solicitud que se adjuntan en este mensaje. Ya se los di a conocer yo, las organizaciones. Y dicha sentencia o dicha audiencia se llevará a cabo el día 5 de agosto de 2026 a las 9 de la mañana, horario de Washington, D.C. La misma se desarrollará en forma presencial en el edificio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le da la dirección de ese edificio. Ayer hemos tenido a la canciller Mireya Agüero. Nos ha confirmado Mireya que en efecto ya recibieron y que el procurador de la República va a representar al Estado de Honduras el próximo 5 de agosto. Pero
No le voy a quitar mucho tiempo. Aquí el primer resumen que nos hizo breve, la periodista Gabriela Lobo sobre toda esta temática para que la comprendamos en su mejor dimensión. La controversia sobre la independencia judicial en Honduras llegó a una nueva etapa en el sistema interamericano de derechos humanos, tras una serie de hechos ocurridos entre marzo y junio de este año. El punto de partida fue el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general Joel Zelaya. 2 días después, el 25 de marzo, el funcionario fue destituido de su cargo. Este procedimiento despertó preocupación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia Gutiérrez Navas y otros versus Honduras de noviembre de 2023, ya había determinado que la legislación hondureña sobre juicio político contiene disposiciones incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial y ordenó al Estado adecuar su normativa. Ante estos acontecimientos, el 10 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó el artículo 41 de la Convención Americana y solicitó formalmente al Estado hondureño explicar qué medidas ha adoptado para reformar esa legislación, garantizar el debido proceso en los juicios políticos y asegurar recursos judiciales efectivos para quienes sean sometidos a ese mecanismo. La Comisión otorgó un plazo de 15 días para responder. Poco después, el 23 de abril, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales presentó una solicitud para que la CIDH celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras. En el documento sostienen que persisten problemas estructurales como la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra altas autoridades judiciales y electorales, la cancelación masiva de nombramientos, la designación de autoridades judiciales con intervención política y el incumplimiento de recomendaciones y sentencias emitidas por el sistema interamericano. Como resultado de esa petición, el 8 de junio de 2026, la CIDH notificó oficialmente al gobierno de Honduras que celebrará una audiencia pública el próximo 5 de agosto durante su 196 periodo de sesiones en Washington, D.C., para analizar la situación de la independencia judicial en el país e invitó al Estado a presentar su posición y la documentación correspondiente. Posteriormente, el 18 de junio, la Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público y a otras instituciones remitir información actualizada para preparar la defensa del Estado hondureño y coordinar la delegación oficial que participará en esa audiencia internacional. Así, lo que comenzó como el juicio político contra el fiscal general evolucionó hasta convertirse en un examen internacional más amplio sobre la independencia del Poder Judicial hondureño, la separación de poderes, las garantías del debido proceso y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Honduras ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y se han producido variadas reacciones, y las recogemos siempre con Gabriela Lobo aquí en Frente a Frente, y luego lo que anoche ha dicho en TN5 Estelar la canciller de la República, Mireya Agüero, al respecto. Honduras volverá a sentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder por la aplicación del juicio político, herramienta utilizada para destituir al fiscal general y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. El debate es si el Estado repitió el mismo error que ya le costó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas, pese a que esta instancia le ordenó reformar esa figura. Ahora, esta audiencia podría abrir la puerta a una nueva condena internacional. La no implementación de las recomendaciones de la sentencia del año 2023 ha pavimentado el camino para una nueva sentencia contra el Estado de Honduras. Los estados asumen un compromiso frente a la comunidad internacional una vez que son suscriptores de un tratado que se vuelve vinculante para la jurisdicción interna. La sentencia emitida en 2023 obligaba a Honduras a reformar el juicio político para garantizar el debido proceso y la independencia judicial. Sin embargo, esas modificaciones nunca se realizaron y para este abogado, representante de una de las organizaciones solicitantes de la audiencia en la CIDH, la evidencia son los recientes procesos impulsados en el Congreso Nacional. Aquí no es defender las actuaciones de esos funcionarios que fueron sometidos a juicio político. No se respetó el derecho a la defensa, las mínimas garantías que cualquier Estado de Derecho debería garantizar. Y por tanto, al menos yo desde mi experiencia,
puedo decir de que hay muchas posibilidades de que resulte otra vez en una condena. La mayor preocupación de Mejía es que el Estado siga repitiendo los mismos errores, pero este jurista cree que el caso no pasará de la audiencia del 5 de agosto, al considerar que las observaciones de la Corte estaban dirigidas a garantías propias de los procesos judiciales y no necesariamente a un juicio político como el previsto en la legislación hondureña. Esas recomendaciones que están en esa sentencia van más allá, porque incluso da garantía, dice que hay que acomodar garantías judiciales y este no es un proceso judicial, es un proceso de juicio político que no puede tener ninguna situación igualitaria con un proceso judicial. Mientras tanto, en el CONADE advierten que el incumplimiento de las sentencias internacionales se ha convertido en una constante para el Estado. Señalan que de las 22 condenas emitidas por la Corte Interamericana desde la década de los 80, la mayoría solo han sido cumplidas de manera parcial. Somos buenos para emitir perdones, pronunciamientos, publicar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Justicia, pero en torno a las situaciones estructurales de las recomendaciones que emiten esta Corte, nos quedamos cortos. El reto del Estado no será únicamente defender sus decisiones, sino demostrar que las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las lecciones dejadas por una condena de la Corte Internacional no quedaron solo escritas en una sentencia. Gabriela Lobo, Telenoticias. Órdenes. La canciller Mireya Agüero confirmó que el Estado hondureño ya fue notificado oficialmente de la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el próximo 5 de agosto en Washington y que la Procuraduría General de la República ya prepara la defensa del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, había recibido alguna solicitud de diversas organizaciones, nos hizo saber, en Honduras, solicitando celebrar una audiencia sobre la situación de la independencia judicial en Honduras. Frente a esta solicitud, es que efectivamente el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión. Y no tenemos información oficial de parte de la Comisión de los temas específicos, pero obviamente esto ya lo turnó la Cancillería a la Procuraduría General de la República como representante legal del Estado. Bueno, pero es sobre el juicio político, ¿no? Claro. Sí, es sobre el juicio político. Qué buen debate el que se nos viene. Con Andrés Pavón, con Luis Romero y con Joaquín Mejía. En cuestión de segundos, y esta es la gran pregunta que tiene hoy Frente a Frente, que la repetimos con Luz Madrid. ¿El juicio político protege la democracia o abre la puerta a la persecución política? El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. 7:23, el tráfico vehicular lo conocen Frente a Frente, ubicados en la salida al oriente del país, específicamente en la colonia Villanueva, calle principal. Vea usted cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora del día, cuando son las 7:23. Si usted se dirige hacia el anillo periférico, por ejemplo, Boulevard Fuerzas Armadas, y viene del sector de Villavieja, de Tatumbla, de Zamorano, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Tómenlo en cuenta, amigos televidentes. Una de las rutas alternas puede ser el desvío de la colonia Los Pinos hacia Residencial Honduras, dependiendo hacia dónde usted se dirige. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: Honduras golpea al narco, pero las nuevas drogas ya cruzan la región.
Educación afirma que despidos responden a reorganización y promete informe oficial. Ordenan investigar concesión de créditos en Banadesa por presuntas irregularidades. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. El tema del día, ¿el juicio político protege la democracia o abre la puerta a la persecución política? Algunos mensajes de Ochoa dice, se considera que los juicios políticos son un mecanismo constitucional de control, pero en la práctica del 2026 se han convertido en un instrumento de ajuste de cuentas contra funcionarios del gobierno pasado, con pocas garantías y sin catálogo claro de faltas. Eso erosiona la independencia judicial y la confianza democrática. Se requiere blindar el procedimiento con reglas claras, debido proceso y aplicación imparcial. ¿O seguiremos en el ciclo de venganza en lugar de construir instituciones profesionales? Henry Smith ha escrito lo siguiente: cuando se aplica la ley desaparece la persecución. Cuando existe aplicación en forma de persecución en lawfare, cuando no se aplica la ley es impunidad. Entre dimes y diretes, la verdad prevalece cuando es vinculante y obligatoria para el Estado. Emil escribe, el juicio político es una herramienta que tienen la mayoría de los países democráticos y debería servir para corregir los excesos de funcionarios en el poder. Los derechos humanos no protegen a ciudadanos humildes de un país, solo sirven para ejercer presiones de la geopolítica. También a través de WhatsApp escriben los televidentes. Buen día, el juicio político es persecución política, debe ser mediante rendición de cuentas. Más mensajes. Como un mecanismo constitucional para investigar, juzgar y destituir a altos funcionarios del Estado que han cometido faltas graves, abusado de su poder o violado la Constitución, su objetivo fundamental es proteger el orden democrático y garantizar la rendición de cuentas, evitando que las autoridades más poderosas queden impunes ante la justicia penal común mientras ejercen sus cargos. Siempre habrá gente mala, los buenos nos dejamos. Son algunas de las opiniones en ambas redes. Recuerde que tiene la posibilidad de opinar, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y Frente a Frente HN en nuestra cuenta en X. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Entre indemnizaciones y todo lo que dice, o dicen las sentencias que ha emitido contra Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, yo digo que no menos de 100 millones de dólares el Estado ha tenido que pagar en indemnizaciones. Ya se imaginan ustedes, 2.700 millones de lempiras en inyecciones, en vacunas, en eficientar los hospitales públicos, en techar todas las escuelas del país. Para eso nos hubiese servido el dinero. Pero el Estado ha cometido muchos errores históricos que provocan estas condenas. Y hoy es parte del debate también, porque creo que debemos ser responsables como Estado. Sin que yo esté diciendo en este momento que el juicio político fue bien aplicado a Marlon Ochoa y a Joel Zelaya. Para eso tengo los panelistas aquí, para que nos digan si realmente el Estado se equivoca de manera recurrente o en el caso del juicio político aplicó una ley interna. Luis Romero, Joaquín Mejía y Andrés Pavón están listos para debatir, informar, reflexionar y construir una buena opinión pública. Porque de estos casos no solo los abogados o los políticos deben estar informados, el ama de casa, el taxista, el obrero, el campesino, y es lo que hacemos esta mañana en Frente a Frente. No se lo pierda, ya viene el debate. Bueno, comencemos el debate, no perdamos tiempo. Joaquín. Démosle viaje. Démosle viaje, démosle viaje. Mira, Luis Romero está anotando y lo hace muy bien.
Y Andrés reflexivo, como siempre, paciente, solo esperando que le llegue la oportunidad. Por favor, comencemos a debatir en función de la pregunta que hoy tiene frente a frente. Joaquín Mejía. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que recordar es algo fundamental. El artículo 15 de la Constitución de la República dice: las sentencias internacionales son de ineludible cumplimiento. Se tienen que cumplir sí o sí, primero. Segundo, el artículo 67 de la Convención Americana, que Honduras ratificó y que forma parte de nuestro derecho interno y que, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, esas normas y derechos reconocidos en la Convención Americana forman parte del bloque de constitucionalidad, por tanto tienen jerarquía constitucional. El artículo 67 dice: el fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Creo que estamos claros en eso. Ahora, voy directamente a lo que dijo la Corte Interamericana en la sentencia Gutiérrez Navas y otros contra Honduras. Primero, una constatación. La Corte constata, dice, que mediante decreto 231-2012 del 23 de enero de 2013, el artículo 234 de la Constitución fue reformado para incluir la figura del juicio político contra altos servidores públicos. En desarrollo de dicha reforma, el 5 de abril de 2013, el Congreso Nacional expidió la Ley Especial de Juicio Político. Esa es la primera constatación, en primer lugar. Y dos cosas que dice la Corte Interamericana que le preocupan, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que esta normativa señala que pueden ser destituidas estos altos funcionarios como resultado de un juicio político, entre otras causales, cuando realicen acciones o omisiones que lesionen el interés nacional. Y además, que por su naturaleza política no se puede ejercer el control judicial, es decir, que quienes son enjuiciados políticamente no pueden presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, 189, la Corte advierte, la Corte Interamericana, 1, que la citada regulación, está hablando de la Constitución y de la ley del juicio político, incluye elementos que son contrarios a los estándares establecidos en forma reiterada por este tribunal a propósito de respeto y garantía de la independencia judicial y que puede dar lugar a repetición de violaciones a derechos humanos, como ya se leyó en la carta por parte de Renato. La Corte destaca, en particular, la vaguedad e imprecisión de la causal de destitución relativa a la eventual lesión del interés nacional y, además, la contradicción entre las acciones o omisiones de los jueces y las políticas de Estado, la prohibición de todo recurso judicial frente a las destituciones que resulten del juicio político y la inexistencia de garantías que permitan evitar la aplicación de esta figura, que evite que esta figura lleve a ceses masivos y arbitrarios. 190. Teniendo en cuenta las falencias de la normativa vigente previamente señalada, la Corte considera necesario que en un plazo razonable, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado adopte las medidas legislativas y de otro carácter necesarias para adecuar su ordenamiento interno a los estándares establecidos en la presente sentencia. Luego, en el 91, señala una serie de cosas que debe incluir esa reforma. Sentencia Gutiérrez Navas, está hablando de esa sentencia. Gutiérrez Navas, no está contra Honduras, ¿verdad? Correcto. Y luego, que me parece a mí muy importante, en el 192, y esto va para la Sala de lo Constitucional, que tiene la obligación de resolver los recursos de amparo que se le presenten o de inconstitucionalidad sobre la ley de juicio político y sobre esa reforma constitucional, el 192 dice: asimismo, este tribunal recuerda que las diferentes autoridades estatales, incluyendo el Congreso, están en la obligación, incluyendo el Congreso, de ejercer de oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias. Es decir, que el Congreso, antes de aplicar el juicio político, lo que tenía que hacer era cumplir con la sentencia y reformar tanto la Constitución como la ley de juicio político, como ordena la Corte Interamericana de manera expresa. Por eso me parece que lo que planteaba Kenneth, yo creo que no se leyó estos párrafos de la sentencia, porque la Corte está hablando directamente del 234 de la Constitución de juicio político y de la Ley Especial del Juicio Político. Y en ese sentido, dice la Corte: en esta tarea las autoridades internas deben de tener en cuenta no solamente la Convención Americana, estoy parafraseando esto, sino también la interpretación que la Corte ha hecho sobre esta cuestión. Y en este sentido, por tanto, en la aplicación de las normas actualmente vigentes en materia de juicio político, las autoridades internas están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana, incluyendo lo relativo a la importancia de respeto al principio de legalidad, la independencia judicial, la garantía de estabilidad laboral, los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de los magistrados. Yo creo que la Corte es clarísima. Ahora, lo que yo creo que sí es importante
es importante, el Congreso Nacional, que están en cogobierno entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, tienen en el Congreso las mayorías suficientes para haber reformado el 234 constitucional y la ley de juicio político, cumplir con la sentencia Gutiérrez Navas que lo ordena, porque recuerden, artículo 15 constitucional, las sentencias internacionales son de cumplimiento ineludible por parte del Estado de Honduras, y luego aplicar el juicio político, porque el juicio político es una herramienta buena para que los altos funcionarios rindan cuentas, pero hasta esos altos funcionarios tienen derecho a que se respete el debido proceso. Y aquí entonces yo me hago la pregunta, por ejemplo, en el Código Penal se establece que es delito cuando alguien no cumple resoluciones judiciales. Y si el artículo 15 de la Constitución dice que las sentencias son de cumplimiento obligatorio y este Congreso Nacional no cumple con esta sentencia, sino que más bien vuelve a aplicar una figura que la Corte de manera expresa está diciendo que es contraria a los estándares, están cometiendo un delito. El fiscal general actual va a proceder contra estos diputados, en primer lugar. Y en segundo lugar, el actual Procurador General de la República va a ejercer el principio de repetición que está en la Constitución para identificar quiénes son los funcionarios que generan la responsabilidad del Estado y para que esos 100 millones de los que hablaba Renato lo paguen esos funcionarios con sus bienes y sus salarios y no el pueblo hondureño con nuestros impuestos. Bueno, inmediatamente escucho la opinión que tiene don Andrés Pavón. Bueno, interesante, Joaquín. Me parece que Joaquín nos ilustra y nos introduce en este contexto en el que se va a desarrollar este debate. No obstante, la audiencia es para conocer sobre la situación de la independencia judicial. Solo que los peticionarios exponen que van a presentar nuevos elementos y dentro de esos nuevos elementos está precisamente lo del juicio político. Ellos hacen un contexto que a mí me gustó por su capacidad de sistematizar la conducta que ha observado el Estado a lo largo de su tiempo en cuanto a omitir, ¿verdad?, la independencia judicial. O sea, hay un control político sobre la decisión del sistema judicial en el país y precisamente ellos lo refieren. No obstante, omitieron el gobierno de Xiomara. Ahí en ese contexto, Joaquín no hace ninguna referencia a la ocupación ilegal de la presidencia del Congreso Nacional. Tampoco el nombramiento ilegal del procurador y el subprocurador de la República, que debieron también visualizarlo en el marco de ese contexto. No era nuestro objetivo. Yo soy uno de los peticionarios y no era nuestro objetivo. Sí, el objetivo era juicios políticos, punto. Lo entiendo perfectamente bien. Podemos tener otra audiencia para otra cosa, pero nuestro objetivo era juicios políticos nada más. Y eso que tú me planteas me hace recordar a Ramón Custodio López, ¿va?, cuando dijo el derecho se aplica con inteligencia. En ese caso podemos observar que los que debieron acompañar a la oposición en el gobierno anterior no supieron hacer uso inteligente de los recursos que les daba el sistema interamericano para haber puesto también en contexto este tipo de elementos que les estoy facilitando. Y podríamos hablar de una serie más. Por ejemplo, la sentencia de Gutiérrez Navas fue en el año 2023 y creo que se dio a conocer en el 2024. Era el gobierno de Xiomara. Pero ¿qué pasó en ese momento? También al partido en el poder le interesaba el juicio político como para, aquí se está utilizando para amenazar a algunos altos funcionarios. Entonces se propuso someter a juicio político al fiscal general del Estado, de la República. ¿Y qué pasó? No alcanzaron los 86 votos que pedían. Entonces se siguió instrumentalizando a pesar de la sentencia de Gutiérrez Navas del 2023. O sea, mira cómo va el asunto. Eso debió entonces también haber sido objeto de los que pudieran en todo caso defender al Estado, haberlo puesto en contexto en estas audiencias del sistema interamericano. Como lo bien manifiesta Joaquín, yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo fuera la parte que estoy acompañando este proceso, yo me remitiría efectivamente al tema del juicio político. Pero el juicio político, ¿es legal o no es legal? Yo diría, Joaquín, que sí es legal. Por supuesto. Está en el derecho positivo. Por supuesto. Por lo tanto, el Congreso Nacional asumió, y pienso, ¿no?,
puede por legitimidad decir, que es la parte ética, digamos, vincular la Convención Interamericana al contexto que ellos están en este momento discutiendo. Y esa vinculación la tendrían que hacer en sentido de lo que nosotros conocemos como control convencional. El Estado está obligado, entonces, a asumir el control, a reconocer el control convencional sobre esa decisión, pero no lo hicieron, lo omitieron. Entonces aquí podríamos pasar, ¿cometieron algún delito o aplicaron aquella norma frente a un mal menor, frente a un mal mayor, un mal menor? ¿Cuál pudo haber sido el mal mayor para ellos? Que el fiscal general continuara, después de lo que quizás las observaciones que habían hecho. ¿Cuál pudo haber sido el mal menor? Ser sometidos al sistema interamericano. Ahora Honduras va a ser objeto probablemente de una condena. Violar la Constitución, Andrés, es diferente. El mal menor es violar la Constitución porque el artículo 15 dice que se debe cumplir la sentencia. Si no se cumple la sentencia, es una violación a la Constitución. Pero no es un mal menor someterse al sistema. Hay dos gobiernos ya con responsabilidad. Por supuesto. El gobierno anterior y este gobierno, porque aquel pasaron desde el 2023, 2024, 2025, claro, por supuesto. 2 años en que no hicieron nada respecto a implementar en la jurisdicción interna la orden que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Gutiérrez Navas. Y ahora estos tuvieron 2 meses, enero, febrero, y creo que fue en marzo. Y con más de 90 votos para hacerlo. Y tenían también más de 90 votos. Y tampoco lo hicieron. ¿O lo han hecho? Lo han hecho. Tampoco lo han hecho. Entonces hay que uno tendría que ser, uno siendo objetivo en el marco de esta contextualización, que muy bien la hacen los peticionarios, como dice Joaquín, ellos son parte de la petición, el ERIC. Interesante. A mí me gustó. Sí, pero sí sentí que en el fondo el interés está en que la Comisión Interamericana en su próximo informe temático pueda registrar que en Honduras no se está cumpliendo las sentencias de la Corte y que sobre todo fueron sometidos a juicio político de manera desproporcional, sin atender el control convencional ni el control constitucional altos funcionarios del Estado. De eso estoy totalmente claro. Pero en su defecto, vuelvo a repetir, el gobierno anterior tiene responsabilidades que no aparecen en la contextualización que hace muy atinadamente la parte peticionaria. No, pero como lo vuelvo a repetir, no era el interés como lo ha planteado objetivamente y paladinamente Joaquín Mejía. Pero mira, aquí hay una distorsión que no me cuadra. Que el mal menor sea que nos condenen otra vez. Es que eso ha sido la práctica de ellos. Pero no es lo ideal en un Estado de Derecho, ¿verdad? No, es que la obligación es que ellos tienen que asumir el control convencional. Correcto. Y el control constitucional. ¿Por qué ellos asumen esto que no es norma, que es un rebusque que no sé dónde se lo encontraron, de definir el mal mayor por el mal menor o el mal menor por el mal mayor? En definitiva están condenando al Estado con un interés totalmente político. Y violando la Constitución, que eso es importante, creo yo que hay que ponerlo. Pues no hay control de la constitucionalidad en ese sentido. Pero sí, la aplicación es legal, está en la ley. Entonces ellos actuaron de manera literal, violando la misma ley. Porque fíjate que la ley dice que tienes 30 días para desarrollar la investigación y en 2 días estaban condenando al fiscal y a los otros. En 2 días hicieron la investigación y desarrollaron todo el proceso. Eso. Ahora, termino diciéndote esto. Okay. ¿Qué vamos a pasar ahora, Joaquín? A la individualidad de estos casos. Porque aquí lo que estamos haciendo es un tema de una audiencia en donde se debe exponer una situación de contexto en que se dieron hechos. Entonces, ¿para qué le va a servir esto a la misma comisión? Para tener fundamentos cuando las víctimas hayan agotado la jurisdicción interna y acudan en condición de peticionarios ante el sistema interamericano para que les reparen sus derechos disminuidos y menoscabados por una decisión equivocada del Estado. Abogado Luis Romero. Buenos días a todos. Primero quiero señalar, ¿verdad?, que en este tipo de temas, como siempre hablamos de juicios de valor, nadie es dueño de la verdad. Al final, la última aplicación o interpretación y la interpretación únicamente válida
va a ser, en este caso, la de la Comisión o posteriormente la de la Corte Interamericana. Como ha señalado el doctor Joaquín Rivera, él es uno de los promotores de que esto sea conocido por la Comisión, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirle que yo respeto siempre sus criterios, sin embargo, no siempre vamos a poder coincidir por las razones siguientes, y quiero enfocarme en lo que él mismo señalaba del párrafo 188 hasta el 192, 94 creo. Lo judicial, creo que va a meter un error ahorita. Okay. Que lo voy a, 192, tal vez no hay un error. El problema es que en este tipo de cosas nadie es dueño de la verdad. Vamos a lo siguiente. Empecemos a analizar el espíritu de la comisión y lo que ellos nos dicen en esa sentencia, porque yo comparto lo que él dice, que efectivamente la sentencia hace señalamientos a la ley especial del juicio político. Pero ¿cuáles son esos señalamientos? Primero, en el párrafo 188, lo que habla es que existe una ausencia de control jurisdiccional. ¿Por qué existe esa ausencia? Porque esta ley de juicio político, en el artículo 8, porque sí hace llamamientos a que se hagan reformas, establece que por su naturaleza política, contra el procedimiento del juicio político o sus efectos, no cabe la interposición de ningún recurso o acción en vía judicial. O sea, la Corte no nos dice, esto está mal hecho, esto necesita reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Por ejemplo, que las personas que son sometidas a juicio político se puedan ir en amparo. Eso es lo que nos está diciendo. En el 191 está lo que dice que hay que hacer. Permítame, yo no lo interrumpí, doctor. No, pero le digo para que no manipule. Para allá voy, no, es que voy por partes. Sí, si usted me deja terminar, voy a llegar al 191. Bueno, es un debate, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos en este orden de ideas, lo que la Corte nos dice es esto, pero también la Ley de Justicia Constitucional es clara respecto, y la Ley de Procedimiento Administrativo y otras leyes, respecto a que contra todas las decisiones del Estado propiamente dicho, en este caso el Congreso, en este tipo de actos lo que emite son decretos, cuando se violentan derechos fundamentales, cabe la acción constitucional de amparo. O sea que aunque esta ley diga que no cabe una acción judicial, la Ley de Justicia Constitucional sí lo habilita. Y la Corte lo que nos dice es que se necesita reformar esto en esa sentencia. Después, el otro aspecto que señala esta Corte en el párrafo 190 es que estas reformas se tienen que hacer dentro de un plazo razonable. Yo comparto completamente lo que usted ha dicho respecto a que hemos tenido más de 6 años que se emitió esta... Tanto el gobierno de Xiomara como este han tenido tiempo. Es, desde que se emitió esta sentencia. Después, el párrafo 191, que también señaló el doctor Joaquín, nos habla sobre el tipo de garantías o los derechos que se tienen que respetar, como por ejemplo la inamovilidad de los funcionarios, los procedimientos justos, la objetividad con que tienen que ser tratados este tipo de actos, y también nos señala en su párrafo final de esa sentencia que ese control, palabras más, palabras menos, ¿verdad?, no implica la valoración sobre estos mismos aspectos. Es decir, que nos remite nuevamente a la necesidad de esas reformas. Continuando con el control de convencionalidad que señalaba el doctor Joaquín en el párrafo 192 de esta sentencia, nuevamente nos lleva a la imparcialidad. Pero ¿qué es lo que señala como segundo aspecto que tiene que ser reformado en esta ley y en la Constitución? Sí. El artículo 294. Tanto la reforma constitucional como la ley del juicio político. Correcto. Dice la comisión que tienen que ser reformados. Sí, pero ¿sabe qué es lo que se tiene que reformar? Y así lo dice, creo que es el párrafo 189, no estoy seguro del párrafo, pero estoy seguro que el doctor Rivera, que conoce muy bien esa sentencia, lo va a poder desarrollar. Mejía. Perdón. Es mi segundo. Es que Mejía Rivera. Ok. Perdón. No, pero no es intencional, se lo puedo asegurar. Es que
existe una ambigüedad, y así lo dice, ahorita acabo de leer los párrafos que dice, respecto al concepto de lo que es interés nacional. Porque interés nacional es una de las causas para destituir a los altos funcionarios o para siquiera iniciarles un proceso por juicio político. Entonces, esta sentencia lo que nos dice es que tenemos que ser más específicos y aclaratorios respecto a lo que es interés nacional. Esas son las dos sugerencias que hace esta sentencia, que son de estricto cumplimiento. Pero empecemos a valorar los casos concretos, el caso concreto. Empecemos por el caso del fiscal general. Vámonos a los motivos por los cuales el Congreso Nacional lo destituyó a él. Si nosotros nos remontamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que dentro de los motivos estaba, permítame que aquí lo busco, ok, la realización de actos contrarios a la ley, eso en términos generales fue lo que señalaron. De ahí, la injerencia en la crisis electoral para favorecer a algún partido político. De ahí, partiendo de este hecho, debemos tener claro lo siguiente. Primero, que no podemos desconocer que circuló en todos los medios que el fiscal general trató de tener injerencia en estos hechos. Y para poner ejemplos, quiero señalar lo siguiente, que trató de acusar a 2 consejeras que se tuvieron que refugiar en unas embajadas. Pero vaya, pensemos que eso no tiene fundamento o criterio de probanza. No podemos desconocer que acusó a un magistrado, a 2 magistrados, perdón, del Tribunal de Justicia Electoral, y eso es un hecho que no deja lugar a otra interpretación más que son hechos que se consumaron. Segundo, la manipulación de aquellos famosos audios de una de las consejeras. Creo que todos los que litigamos sabemos que existe un debido proceso y que él no respetó ese debido proceso, que incluso la Constitución, mediante garantías constitucionales, también respeta la inviolabilidad de las comunicaciones y que, como decía él, si ustedes se acuerdan, llegó el señor Marlon Ochoa con una memoria USB diciendo, miren, aquí están los audios y aquí están las comunicaciones. Y salió el fiscal general a sostener eso y a, por decirlo así, reforzarlo. Ese es el otro motivo por el cual él fue sometido al juicio político. Después... Para que no las digas todas, porque ya más o menos nos diste la clave de tu argumento. Okay. ¿Qué quiere decir todo eso entonces de que...? En palabras sencillas, licenciado, aquí tenemos un juicio político que fue celebrado sobre hechos concretos. Segundo, una sentencia de la Corte Interamericana que nos dice que debemos reforzar 2 aspectos. Primero, que las acciones que se tomen por el Congreso Nacional sí deben de ser conocidas en vía judicial para determinar su procedencia o no. Que es una sugerencia y que es de estricto cumplimiento y que no se ha cumplido. Y con la que estás de acuerdo, correcto. Con la que estoy de acuerdo. Yo no estoy en contra del fallo de la Corte Interamericana, ¿verdad? Pero la Corte lo que nos dice es eso, que necesitan reformar eso, pero también la Ley de Justicia Constitucional habilita que cualquier persona se puede ir en amparo ante la violación de una garantía constitucional. Y el otro aspecto es que se necesita salir de la ambigüedad a la claridad respecto al concepto interés nacional. Porque por la palabra interés nacional es que se puede declarar con lugar un juicio político. Esas son las recomendaciones de la Corte. En ningún momento la Corte nos está diciendo que esto, en términos generales, está mal hecho. Lo que nos dice es que necesita reformarse esos pequeños aspectos. Pero ninguno de estos aspectos fueron utilizados en el juicio político que se le siguió al señor Joel Zelaya. Ahora bien, es una garantía no solo constitucional, sino supraconstitucional, el derecho de petición, que es lo que está ejerciendo el doctor Rivera, ¿verdad?, ante la comisión, quien va a verificar si existe o no existe
una mínima o un asidero o un mínimo indicio para poder declarar con lugar la procedencia o no de una eventual demanda en contra del Estado. En ningún momento nos están diciendo que ya nos están condenando. Es más, tanto la Comisión como la Corte Interamericana en ese sentido son muy garantes y muy respetuosos de los estados. Pero después de la sentencia Gutiérrez Navas versus Estado de Honduras, ya la Corte nos había hecho esas recomendaciones, no las hicimos a tiempo y entonces aplicamos de nuevo un juicio político. Te dejo. Sí, interesante la interpretación que hace Luis. A pesar de que, de acuerdo con el artículo 67 de la Convención Americana, las interpretaciones solo se pueden hacer 90 días después de la notificación de la sentencia. Y no ha habido eso, en primer lugar, ¿verdad? Y quien la hace es la Corte. En segundo lugar, a Luis se le ha olvidado, por ejemplo, mencionar que la Corte ahí dice, menciona esas causales como ejemplo, pero dice entre otras causales, en primer lugar. En segundo lugar, la Corte también en la sentencia de Gutiérrez Navas dice la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y recordando lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional, que no solo son de obligatorio cumplimiento las sentencias en las que Honduras es parte, como dice el artículo 15, sino también todas aquellas sentencias de la Corte Interamericana que forman parte de derecho vinculante para Honduras. Y por eso es que la Corte en esta sentencia, Gutiérrez Navas, le dice al Estado de Honduras, en la sentencia, como lo ha afirmado este tribunal en la reiterada jurisprudencia, ¿a qué se refiere? Sentencia Campa Campos contra Ecuador, Quintana Cuello y otros contra Ecuador, Chocrón contra Venezuela, Reverón Trujillo contra Venezuela, Tribunal Constitucional contra Perú. ¿Y qué es lo que ha señalado la Corte en toda esta jurisprudencia que menciona la sentencia de Gutiérrez Navas? En relación con la naturaleza del procedimiento del juicio político, el juicio político, tal como está señalado en Honduras, desjudicializa el acto sancionatorio al no permitir que la gente... Eso es el primero. Es que te quiero hacer una pregunta clave, que me parece clave. ¿Tú crees que Marlon Ochoa y Joel Zelaya se merecían el juicio político? Y aquí complemento. ¿Estás o no de acuerdo que se lo merecían? Y tu observación es que no se respetó el debido proceso en el juicio político en función del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy del criterio que, por ejemplo, en el caso de del Consejo Nacional Electoral, las 3 personas consejeras merecían un juicio político respetando el debido proceso. En el caso de Joel Zelaya, yo creo que estoy de acuerdo con Luis, el hecho de haber acusado en medio del proceso y haber dado declaraciones alrededor de los audios sin que se haya determinado si eran falsos o no. Si se había roto la cadena o no. Exactamente, a mí me parece que fue de manera una irresponsabilidad institucional que merecía una rendición de cuentas. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, ahora, o sea, ya Andrés lo dijo, cuando vemos un juicio político que dura 2 días y que en esos mismos 2 días se destituye y se nombra al nuevo, y además se aplica una figura que la Corte Interamericana, y aquí puedo leer, de hecho yo lo publiqué cuando estaba este asunto, de estos estándares de la Corte Interamericana que menciona en la sentencia de Gutiérrez Navas, donde le va diciendo cada uno de los puntos, no solo las causales que mencionó Luis, sino que todas las causales, cómo la Corte va diciendo cuáles son los problemas que tiene. Por eso es que la Corte en Gutiérrez Navas dice la reiterada jurisprudencia que estamos planteando. Y voy a decir algo también, yo tengo 24 años litigando casos de México, Perú y Honduras ante la Comisión y la Corte Interamericana. De hecho, creo que soy una de las personas en Honduras que ha estado de manera ininterrumpida litigando durante 24 años ante el sistema. Segundo, tengo 2 doctorados de máximo prestigio de Europa y mis 2 tesis doctorales que fueron publicadas en México por su excelencia tienen que ver con los procedimientos ante la Comisión y la Corte. Mi última tesis que se publicó en México es sobre la implementación de las sentencias de la Corte en México, Centroamérica y Panamá. Me estudié más de 90, casi 100 sentencias, incluyendo Gutiérrez Navas. He publicado 30 libros sobre este tipo de cuestiones. Y además soy el único hondureño que en el marco de los 100 años de la Constitución mexicana fui reconocido por mi aporte al constitucionalismo latinoamericano. O sea, y perdón que pueda sonar soberbio, me conoces y sabes que Andrés también y no lo soy, pero creo yo que tengo un mínimo de autoridad académica y práctica para señalar que desde mi experiencia, obviamente esto la Comisión y la Corte lo van a definir, que desde mi experiencia el proceso que siguió
con el juicio político, tiene muchas posibilidades, que puede ser que no, pero sí tiene posibilidades, desde mi experiencia, de que Honduras termine siendo condenado. Y la propia comisión, en la comunicación que le envía al Estado, le dice ahí, en la sentencia Gutiérrez Navas, dice esto. Y me informen si lo hicieron o no. Y como bien dice Andrés, hubo irresponsabilidad en el gobierno de Xiomara Castro, hubo en el Congreso. En el Congreso, y hubo irresponsabilidad en este Congreso. Pero más allá de los gobiernos, a nivel internacional, al Estado se le ve de manera unitaria. No se le ve si era un gobierno u otro, el Estado de Honduras. Por eso es que yo insisto, y ahí el fiscal general actual y el procurador general actual, en el caso del procurador general, miren, Etel Deras como procuradora y el anterior Manuel Díaz presentaron recursos en contra de funcionarios que generaron responsabilidad del Estado como este tipo de casos. El caso de Abraham Alvarenga también me decía, pero a nivel interno. Yo creo que es la oportunidad que el nuevo fiscal general tiene y el nuevo procurador de que empiecen a identificar a estos funcionarios que generan la responsabilidad del Estado para que con sus bienes y sus salarios paguen lo que el pueblo hondureño estamos pagando con nuestros impuestos, que me parece injusto. Y es importante que cumplan con la Constitución, porque recordemos, artículo 15, y digo dos cosas más rápidas. Artículo 15, las sentencias son de ineludible cumplimiento, punto. Y en la Constitución de la República existen dos supremacías. La supremacía constitucional, artículo 320, que dice que cuando hay un conflicto y la Constitución y la ley, se va a aplicar la Constitución. Y la supremacía convencional, artículo 18, cuando hay un conflicto entre una ley secundaria y un tratado, va a prevalecer el tratado. No hay excusa. Mira, yo creo que aquí hay más coincidencias que disensos. Hay más coincidencias con disensos. Creo que Joaquín ha sido claro, dice. El juicio político no solo se le debió aplicar a Marlon Ochoa, sino que a todos los consejeros, en este caso 2 consejeras. Y reconoce también lo de Joel Zelaya, que intervino y quedó un saborcito ahí. Intervino de una manera, pareciera, yo no tengo la razón absoluta de que intentó manipular el proceso electoral con las acciones del Ministerio Público. Pero los tres coinciden que el problema es que después de la sentencia Gutiérrez Navas versus Honduras, no fuimos capaces de reformar la reforma constitucional y la ley del juicio político para ponernos en concordancia con la orden de la Corte Interamericana, y que aplicamos un juicio político a Joel Zelaya y a Marlon Ochoa sin esas órdenes de la Corte Interamericana. Pero hay que dejar claro algo, licenciado. Y Vamos a ver. Como lo señalé anteriormente, es un derecho de ellos, si ellos sentían que se le violentaban sus garantías constitucionales, irse en amparo ante la Corte. Y ellos no lo hicieron. Aunque la ley del juicio político les dijera que no, que fue la recomendación. No, sí, pero para interponer el amparo le dan 60 días, 2 meses, de acuerdo a la ley de justicia constitucional. Claro. Entonces, ¿cómo van a ir ellos a una corte interamericana, un tribunal de justicia internacional, si no terminaron de agotar la vía Pero es que no están interna? Yendo, no están yendo. De ahí. No hay ninguna denuncia. Entonces, en este momento. No. Yo creo que hay una confusión en lo que, Andrés lo explicó bien, una confusión de lo que significa la audiencia. No tiene nada que ver con denuncias. Con la audiencia, de acuerdo al artículo 41. Es que la audiencia... Discúlpeme, abogado, la audiencia que están solicitando, ¿verdad? Es por el tema... De independencia judicial, ya lo dijiste. De independencia pero judicial. Derivado de todo esto que pasó. ¿Qué es lo que necesita la comisión en este momento? Información. Exacto. Porque está preparando... No es una denuncia. No es una denuncia. Está preparando un informe temático en el que aparece el narcotráfico, aparece la democracia, aparece la independencia judicial, aparece el tema de la violación de derechos humanos, y esta información que está solicitando, sin lugar a dudas, Joaquín, que va a servir para fundamentar para darle contenido a ese informe temático. ¿De qué nos va a servir ese informe temático? Y cuando digo de qué nos va a servir, es a todos los estados que son suscriptores de la Convención Interamericana. Que aquel que acuda, por ejemplo, Morazán, el magistrado... Mario Morazán, Tribunal de Justicia Electoral. Presentó ya su recurso de amparo. Está en proceso de agotar la jurisdicción interna. Si él acude a la Comisión Interamericana, todo ese fundamento que ya tendría la comisión le va a servir para llegar con su caso a la Corte. Sí, para fundamentarse, ¿no? Y poder presentar su informe
incluso el informe de fondo e irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría estar generando una sentencia. Ahora, ¿qué le toca al Estado? Vamos a hacerle del diablo. Ok, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al Estado? Me la responde después de la pausa. ¿Qué le toca al Estado? Pero ¿Qué le toca hacer en este momento? En este momento lo que le corresponde es comparecer ante la comisión, no, correcto, y acreditar y desvanecer el por qué en este caso particular no aplique. Y vaya, hablemos de independencia judicial y de las diferencias es que no está discutiendo aquel eso, proceso. Estimado abogado. No, es que sí lo está señalando. En este sentido, lo que está pidiendo es información. La comisión, sí, pero la comisión parte de sus funciones. Dentro de las funciones de la comisión está verificar si se han cumplido o no cumplido con los procedimientos internos. Y si los procedimientos internos son concordes con las sentencias y las resoluciones que ya han emitido en el pasado, para que exista una coherencia entre el derecho interno y las sentencias de la Corte Interamericana y los principios de la Comisión. Ok, Joaquín. Sí, es que yo creo que hay una confusión. La Comisión y la Corte tienen dos tipos de funciones. La función consultiva, que no es un procedimiento donde no hay denuncia, donde no hay, donde la Comisión no va a dictar una resolución o la Corte condenando, sino que hace audiencias, hace visitas, publica, hace comunicados, la Carta artículo 41, un montón, que no tiene nada que ver con denuncias. Y luego está la contenciosa, es decir, cuando una persona ha agotado todos los recursos a nivel interno y hace la denuncia que termina en una sentencia, como bien explicó Andrés. Ok, permítanme, porque sé por dónde vas con tu reflexión. ¿Qué debe hacer el Estado ahora mismo, comenzando con esa audiencia pública el 5 de agosto? Al contrario, más bien comenzando con los recursos internos para que no lleguen a resolverlo. Bueno. Eso es lo primero que debe hacer. Correcto. Tiene dos desafíos. Porque en el fondo aquí yo creo que ustedes dos creen que si Honduras no sabe manejar esto, puede derivar en que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos otra vez y nos condene. Yo creo que ustedes avalan eso, ¿no? Pero hay una oportunidad que está en la Corte. A eso vamos. Para evitar esto. A eso vamos después de la pausa. Que yo no quiero que condenen otra vez al Estado de Honduras. Carreteras, escuelas, instrumentos quirúrgicos, tantas necesidades que tenemos para que sigamos pagando indemnizaciones por irresponsabilidades del Estado de Honduras. Ese es el asunto. ¿Podemos evitar que nos condenen otra vez? Esas son las respuestas que voy a escuchar de mis panelistas, Luis Romero, Joaquín Mejía y Andrés Pavón. Pero solo permítanme unos segundos. Nos vamos a enlazar hasta San Pedro Sula, donde se desarrolla la 4ª Convención Internacional en Cooperativismo y Economía Social, CICES, organizada por la cooperativa Chorotega. Un encuentro que reúne a representantes de más de 10 países, conferencistas internacionales y expertos en innovación cooperativa, en integración cooperativa. Para conocer más sobre esta edición y su impacto en el país, nos acompaña en este enlace Dani Herrera, director ejecutivo de la convención, Christian Felber, conferencista estelar, candidato a Premio Nobel de Economía. Así, ¿a qué periodista tenemos en este momento en San Pedro Sula? ¿A quién? Tenemos a Orlin Martínez. A Orlin Martínez para hablarnos de esta 4ª Convención Internacional en Cooperativismo y Economía Social, CICES, organizada por Cooperativa Chorotega. Adelante, Orlin. Bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarles en la capital industrial donde se está desarrollando un importante evento. Este día inicia la conferencia internacional, es la 4ª Conferencia Internacional de Cooperativismo y Economía Social. Para ello me acompaña el licenciado Dani Herrera, director ejecutivo, y también desde Austria ha venido el profesor Christian Felber. Inicio con usted. ¿Qué significa para usted ser la sede de esta 4ª convención? La mayor satisfacción que tenemos es para el país, demostrar que Honduras también puede tener conversaciones a nivel internacional sobre el futuro del cooperativismo y de la economía social. Eso significa que Cooperativa Chorotega organice la 4ª edición de la Conferencia Internacional de Cooperativismo y Economía Social, CICES. Esta convención, que reúne a más de 700 líderes a nivel internacional,
líderes de las empresas cooperativas, de las empresas de economía social, donde vamos a debatir, a reflexionar, a pensar qué cosas debemos hacer para seguir transformando la sociedad con una propuesta cooperativa, con una economía con rostro humano. Habrá temas interesantes y tenemos un invitado de honor, un lujo, que por primera vez esté en Honduras, el profesor Christian Felber, quien creó la teoría de la economía del bien común. Va a disertarse durante la convención, se va a presentar la metodología y las herramientas de trabajo que propone este nuevo modelo económico. ¿Qué es innovar para transformar? Es tener una propuesta de valor diferenciada. ¿Cómo podemos hacer como cooperativas para responder a los retos, a los desafíos del entorno, en la sociedad? Tenemos que investigar, tenemos que crear nuevas tecnologías, nuevos productos y servicios, no solo financieros, también no financieros, beneficios sociales, porque al final el objetivo de las cooperativas es la generación de bienestar. Entonces no debe únicamente interesarnos vender un bien o prestar un servicio, sino que haya una satisfacción de una necesidad y que haya un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Así nos vamos como las cooperativas y tenemos una propuesta de valor potente. Muchísimas gracias, licenciado. También voy a platicar con el profesor Christian Felber. Viene desde Austria y es la primera vez que está en Honduras. Qué gusto tenerlo acá en este país. Esperamos que me lo inviten a probar deliciosas baleadas, platillo típico, y también el famoso pollo con tajada, ¿verdad? Bienvenido a Honduras. ¿Qué significa para usted ser parte de esta convención internacional? Para mí significa, aparte de ser un honor y un placer de poder contribuir, que las nuevas economías que tienen futuro, porque ponen la persona en el centro de la actividad económica y se inscriben dentro de los ecosistemas naturales, que es una economía duradera, que tiene futuro, que van creciendo por todas partes en el mundo. Y yo puedo contribuir una de las visiones más concretas y más prácticas, actividades económicas orientadas al bien común, pero que también se mide, por supuesto no con el balance financiero, sino con un balance del bien común, por ejemplo. Profesor, ¿qué papel cree que juega la cooperativa en construir la economía más humana como usted propone? Pues la cooperativa es de por sí una forma legal para empresas democrática, participativa, solidaria, cooperativa, hasta que muy apropiada para una economía del bien común, por un lado, y la cooperativa choroteca en especial creo que es un muy buen ejemplo de que una alternativa orientada a la persona, a la sociedad, al bien común, incluyendo el entorno natural, es un muy buen ejemplo, y si van a realizar un balance del bien común, lo podrán mostrar, lo podrán demostrar que este es un tipo de empresa que tiene futuro y que vale la pena ser emulado en otros países y en otras regiones. Muchísimas gracias y bienvenido a Honduras. Seguramente los amigos acá, conferencistas, también organizadores, lo llevarán a conocer la ciudad, seguramente que sí, para que vea la belleza que tenemos en nuestro país. Así es que se está llevando a cabo a partir de este día esta importante convención internacional, es la 4ª edición y por supuesto están cordialmente invitados a San Pedro Sula. Es lo que puedo informar a esta hora. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Claudia Aguilar escribe: muy buena la explicación del abogado Joaquín Mejía. Todo indica que nos van a volver a condenar internacionalmente por la irresponsabilidad de funcionarios que violan la Constitución y la ley. Se le debe hacer acciones de repetición, el otro abogado anda perdido. Katy escribe: esos juicios políticos no son más que persecución política. ¿Y quiénes aprobaron y llevaron a cabo esa persecución? Ellos deberían de pagar con su sueldo. Todo funcionario que no aplique la Constitución y conlleve multas o demandas al Estado, deben ser ellos quienes paguen. Raúl Blanco escribe: Andrés Pavón, Renato, no se trata de si es legal o no, sino de la responsabilidad penal que debería llevar estos juicios, que al final a quien afecta es a Honduras, y el Partido Nacional es quien los aplica siempre y no existe responsabilidad penal. Katy escribe: ¿con qué cara van a dar informe? ¿Con qué valor moral y cívico?
¿Quién dará el informe? El mismo que violó la ley al ser inscrito ilegalmente y siendo parte de los jueces, el diputado que no es diputado. ¿Él se atreverá a hablar de defender la democracia? René Sierra opina, ¿van a hablar de la iniciativa ciudadana para hacer juicio político? Roberto Díaz escribe, Joaquín es un buen abogado, pero yo lo veo con cierto interés de dañar al Estado. Pareciera que ha sido contratado por los enjuiciados. Muy buena la apreciación de Andrés Pavón. Dejémonos de cosas, el juicio político se hizo de manera legal y su resultado no debe ser satanizado. Ismael Cepeda Galo opina, todo depende de su aplicación y los fines de los partidos políticos que tienen secuestrado el sistema del país. Los que lo usan tendrán su justificación y quienes se lo aplican tendrán sus objeciones, pero en realidad nunca nadie es culpable de sus delitos. Muchas gracias, sigo opinando. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Oportuna. Y para evitar que nos condenen otra vez y que gastemos dinero en indemnizaciones y no en las reales necesidades del país, ¿qué debemos hacer? Yo creo que el Estado debe de asumir su responsabilidad con gallardía, pero con inteligencia. Lejos de dedicarse a asumir una defensa con un contenido doctrinal de lo que define ya la jurisdicción interna nuestra, debería de ser complementario con la jurisprudencia del sistema interamericano y ampliar en esta audiencia el contenido de lo que los peticionarios están presentando. Yo creo que ese contexto, como lo repetí antes, se queda pequeño. Debería el Estado ampliarlo. Y en el marco de esa ampliación, darle a la Comisión Interamericana mayores elementos que le pudieran en algún momento poderle permitir al Estado argumentos más sólidos en el caso que tenga que asumir la defensa frente a una petición individual que haga o colectiva que hagan las presuntas víctimas. En este caso, digamos, los exfuncionarios que se les aplicó el juicio político, porque ahí está claro, Renato. ¿Por qué se va a ir allá? ¿Por qué puede ir una vez que agote la jurisdicción interna? ¿Y qué va a tener como contenido y argumento la supuesta víctima ante el sistema que el Estado dejó de implementar en la jurisdicción interna? Órdenes dictadas en una sentencia. Sí. El Estado, no el gobierno, Joaquín, porque estamos hablando de un todo, ¿no? Y con eso es base sólida para demostrarle a la Comisión que la aplicación de esta ley, después de que había ya una orden, les ha causado perjuicios que les vino a disminuir y a menoscabar la naturaleza de sus derechos humanos. Y eso es pieza clave. El Estado entonces debe demostrar de buena fe que está en ese proceso. Incluso yo no sabría decirte si ya tienen encaminado algún informe para presentarlo en la comisión en donde digan que han estado haciendo algunas consultas respectivas con el fin de incorporar en la jurisdicción interna las órdenes que ha emitido o las instrucciones que ha emitido en la sentencia Gutiérrez Navas la Corte Interamericana. Para hacer más justo el juicio político. Claro, en aplicación. Más legal. Si no me equivoco, del artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de implementar en la jurisdicción interna. Sí. Yo te diré que la defensa casi está patas arriba. Difícil. Es como una icotea, ¿no? Que cayó sobre su cascarón y se mueve, está viva, pero no se puede dar vuelta porque está sobre una arena movediza. ¿Crees que de nuevo este caso pasa a la Corte Interamericana y que ahí nos condenan otra vez? Sí, y también pienso y sospecho que no van a intentar hacer reformas a esta ley del juicio político porque lo van a seguir utilizando como un instrumento de presión, ¿va? De intervención incluso casi a las decisiones del Poder Judicial y de la acción fiscal. Porque como ya lo dijo la Corte en su momento, este país es un país de una justicia selectiva. Si aquí te quieren hacer daño, te ponen el dedo. Si te quieren hacer un favor, te ponen el dedo. Yo tengo un amparo, tengo una denuncia que presenté en el Ministerio Público creo que fue, si no me equivoco, en febrero de este año. Porque en Sabá, un patrimonio histórico,
lo dejó abandonado el alcalde para que fuera vilipendiado, ¿no? Saqueado. Y ahora está esperando las lluvias de mayo, que ya pasaron, para que se destruyera el edificio. Pusieron a una fiscal que se llama Soraya, muy conocida, ¿no? ¿Morales? Morales, para que llevara el caso, y te voy a dar una sorpresa. ¿Sabes por qué no han actuado? Porque el diputado, un diputado del Partido Liberal de ese departamento, tiene una altísima influencia a favor de ese alcalde que es liberal para que no proceda la denuncia. Entonces, ¿qué ha hecho con eso? Poner en riesgo la seguridad de más de 16 personas que fueron a presentar esa denuncia. Y te voy a decir, cuando aquí quieren, no es que le ponen el dedo, te lo meten. Para que seamos claros en el lenguaje que utilizamos los hondureños. Luis Romero, ¿qué deberíamos hacer para evitar que otra vez este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo primero es reformar el artículo 8 de la Ley de Juicio Político. Lo segundo es darle un concepto claro a la frase interés nacional que establece el artículo 234 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de la Corte, como yo lo señalaba en el segmento anterior, van encaminadas a que se necesita una tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que son sometidas a juicio político puedan acudir ante la Corte Suprema de Justicia para verificar si ese acto fue o no fue, ¿verdad?, correcto o incorrecto. Segundo, que también, aunque la ley en su artículo 8 diga eso, la Ley de Justicia Constitucional sí habilita que ellos interpongan un amparo. Y tercero, que dentro de otras cosas que no está en la sentencia, pero ya lo pudimos ver con estos primeros juicios políticos, es que se tiene que crear un proceso de integración de la comisión. ¿Por qué? Porque la Comisión del Congreso Nacional, así como quedó conformada en este caso, fue excluyente de algunas fuerzas políticas y no es lo que se busca. Recordemos que un juicio político está versado sobre la imparcialidad y la objetividad con que deben actuar las personas que integran la comisión. Y en este caso, pues se pudo evidenciar que solo habían dos fuerzas políticas prácticamente que conformaban la comisión. Y sí, son aspectos que tienen que ser regulados, pero más allá de eso, licenciado, yo sí creo, ¿verdad?, que no hay motivo en este caso, ¿verdad?, para que el Estado pudiese ser condenado. Sin embargo, le va a competir a la Corte Interamericana, ¿verdad?, en un futuro determinar eso. Ok. Joaquín Mejía. Bueno, yo creo que Luis ha dicho lo que tiene que hacer el Estado. Porque miren, recordemos primero que los sistemas internacionales son subsidiarios, se llama el principio de subsidiariedad, es decir, que se activan hasta que a nivel interno se hayan agotado todos los recursos o haya una muestra de retardo injustificado de la justicia o que haya una muestra de la incapacidad o voluntad política de resolver el asunto a nivel interno. Por eso son subsidiarios los sistemas. Entonces, en este momento, ya lo decía Andrés, el abogado Morazán ha presentado un recurso ante la Sala de lo Constitucional. La Sala tiene la oportunidad que al resolver ese recurso haga lo que dice el párrafo 191 de la Corte, ejercer el control de convencionalidad. Es decir, miren, reformen. Aquí hay una sentencia, sí, se violentaron derechos porque se contrarió estándares que están en la sentencia de Gutiérrez Navas, que es de cumplimiento obligatorio y por tanto se violó la Constitución. Entonces la Sala tiene que hacer algo ahí. Tiene que hacer algo y vamos a ver qué es lo que tiene que hacer, porque el recurso de amparo es para restituir a la situación anterior a la violación del derecho. Y eso es sumamente importante. La crisis política que va a implicar o que se va a generar, y todo por la decisión del Congreso Nacional, pero la Sala de lo Constitucional tiene la obligación constitucional y no solo por lo que dice la Ley de Justicia Constitucional, artículo 67, si no me equivoco, que dice que debe de aplicar, en el momento de ejercer el recurso de amparo, debe de aplicar los estándares desarrollados por la Corte Interamericana y por los tratados. Si hace eso y favorece la causa de Mario Morazán, se va a la Comisión Interamericana pasa esto a la Corte y la condena la tenemos casi en el banco. No, porque al contrario, porque la Sala lo que tiene que hacer es reparar el daño. Sí. Y eso mitiga, eso se vuelve un disuasivo que nos puede ayudar a nivel de la Comisión. Claro, miren, ¿cuál es el problema, creo yo, con los recursos de amparo en Honduras? Yo no sé, yo entiendo que la Sala tiene muchísimo trabajo, etcétera, pero los recursos de amparo son recursos inmediatos, rápidos, porque de lo que se trata es, ahorita está pasando algo, antes de que se materialice, un recurso de amparo. Entonces, ¿tú crees que eso le puede abonar al Estado de Honduras en la defensa? Claro, exacto, en el sentido de que la Sala resuelva
resuelva y ejerza el control de convencionalidad como ordena la sentencia de Gutiérrez Navas y que resuelva para reparar el daño. Recuerden que este caso ha sido presentado, tú eres parte de ello en la comisión, pero aquí no van a condenar al Estado de Honduras. Vamos a ir a presentar argumentos. Solo si no convencemos con los argumentos, este caso pasa a la Corte. Pero hay que hacer una aclaración también. Miren, por ejemplo, yo no represento a nadie, no soy abogado de nadie, sino que tengo 24 años, como decía. En esos 24 años, todos los años hemos solicitado audiencias a la Comisión Interamericana sobre diferentes temas. En algunos hemos coincidido con Andrés. Sobre migración, por ejemplo, con el gobierno anterior, sobre independencia judicial, sobre el Mecanismo Nacional de Protección, sobre un montón de temas, sobre el sistema penitenciario con el gobierno anterior, por la militarización, sobre la militarización. Es decir, en 24 años, como organizaciones, hemos solicitado audiencias, por decirlo de alguna manera, informativas. No representamos ningún caso, no representamos a nadie, yo no represento a nadie, sino como sociedad le informamos a la comisión una audiencia para que el Estado explique qué está pasando con estos temas. En 24 años, esto es normal, no es un caso. Y por eso me atrevo a decir, y hablo por ustedes, aquí nadie quiere que vuelva a ser condenado el Estado de Honduras. Porque sabemos que otra condena implica que recursos que los debemos aprovechar en otras cosas prioritarias sirvan para indemnizar. Nadie de nosotros quiere que condenen al Estado de Honduras, pero sí queremos Estado de Derecho respetuoso de las convenciones internacionales que firmamos. Y una cosa más, Renato, en los casos que sí yo he participado con el ERIC, Segil, Cáritas, por ejemplo, caso Luna, caso Escaleras, caso Caguas, López Álvarez, Pacheco Teruel, Buzos Miquitos y bueno, y un largo etcétera, que son sentencias condenatorias, el ERIC como organización renuncia siempre a los gastos y costas. Es decir, le decimos a la Corte, no queremos ni una empira de lo que salga de esto. Correcto. Y nunca hemos aceptado. Muy bien, para que quede claro. Lo digo sobre todo porque algunos comentarios de la gente que en vez de dar argumentos, en vez de dar argumentos, lo que hacen es atacar al mensajero. Pero bueno, tú sabes que hay pluralidad de pensamiento. Un minuto, por favor, porque tenemos la pausa porque nos está llamando el exfiscal general de la República, Joel Zelaya. Primero que debemos tener claro sobre si el Congreso Nacional tenía o no tenía facultades. Lo segundo, existían causas legítimas. Hemos podido señalar varios hechos, ¿verdad?, sobre esto. Y es más, ahorita conforme va pasando el tiempo, siguen saliendo más hechos. Segundo, ¿tenía facultades el Congreso Nacional para celebrar el juicio político? Sí las tenía. Tercero, ¿se les permitió a ellos presentar medios de prueba? Sí se les permitió también. Se les citó y se les escuchó en la comisión y después también tenían derecho a ser escuchados en el Pleno del Congreso Nacional. Efectivamente sí, y fue el propio abogado Zelaya quien renunció a ese derecho, que solo compareció ante la Comisión del Congreso Nacional y no ante el Pleno. Y es una decisión propia y es un derecho de él, ¿verdad? También, y de ahí, ¿existe una ley para regular este tipo de situaciones? Sí existe, y la sentencia lo que nos dice es que se deben reformar esas dos cosas. Lo único que nos dice es el artículo 8 respecto a que no cabrá recurso alguno, que señala que sí debe ser conocido por la Corte, pero lo habilita la Ley de Justicia Constitucional, y la ambigüedad respecto al concepto de lo que es el interés nacional, que tiene que ser aclarado, ¿verdad?, para que tengamos un parámetro claro de actuar por parte del Estado respecto a lo que se debe considerar como interés nacional. ¿Coincides con estas dos últimas observaciones? No, lo que pasa es que, mire, Andrés mencionó el artículo 2 de la Convención Americana, que forma parte del derecho interno hondureño, y ahí hay una obligación, la obligación del Estado de adecuar su derecho interno a la Convención. La Comisión lo está diciendo en la comunicación, no adaptaron el juicio político, el 234 y lo demás, entonces ya ahí, solo por eso, ya sin entrar en si en el juicio político se respeta, no, ya solo por eso el Estado incumplió una obligación internacional, adaptar su derecho interno. También son parámetros diferentes. ¿Sabes? Estaba leyendo la nota y ellos, la nota de la Comisión, la nota de la comisión que envía el Estado de Honduras habla sobre el concepto de independencia judicial, pero ellos no eran miembros de una aclaración, en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independencia judicial abarca fiscales, jueces y todo el sistema de justicia, para aclarar. Sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. 30 segundos porque ya se me fue el tiempo. Mira, eso de que no admite recurso alguno le permite al fiscal, después de esos 60 días, 100 o 200 días después, presentar ante la comisión, por la imposibilidad de agotar la jurisdicción interna, su caso al sistema interamericano. Sí, pero también es discutible porque la ley de amparo, la ley de justicia sí se lo permite, ¿verdad? Eso tendrían que irlo a discutir allá. Voy a la pausa comercial y luego el fiscal general Joel Zelaya.
El secretario de FICAN, a través de la sentencia Gutiérrez Navas, me pregunto por qué no se refiere a que el gobierno de Libertad y Refundación también se negó a realizar dichas enmiendas. Es lo que hemos estado debatiendo, ¿correcto? Le puedo responder. Para Adicionalmente, resulta preocupante y a la vez decepcionante que organizaciones de derechos humanos hoy defiendan a personajes como Joel Zelaya. Me gustaría saber dónde se encontraban estas organizaciones cuando el fiscal violaba derechos fundamentales a diestra y siniestra. Y termina Emilio Hércules. Menciona el doctor Joaquín la responsabilidad del Estado y la acción de repetición contra quienes ejecutaron el juicio político. ¿Acaso no tendría también responsabilidad civil el Estado y el señor Joel Zelaya por haber presentado múltiples acusaciones penales sin fundamento? Estamos hablando de todo. Breve. Joel Zelaya, exfiscal general del Estado, en comunicación con Frente a Frente. Abogado, adelante, buenos días. Buen día, don Renato, gusto de saludarle. Gracias, abogado. Al abogado Luis, a quien conozco, al abogado Joaquín y al abogado Andrés Pavón, qué bueno saludarle. He escuchado atentamente el Frente a Frente de hoy y coincidimos en gran parte de lo que han expuesto. Le escuchaba al abogado Luis decir de que sobre los motivos por los que se presentó juicio político a mi persona. Yo sí quisiera invitar al abogado Luis, él litiga, que pudiera ver los expedientes que se presentaron sobre los magistrados de la Corte los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí, abogado, se va a dar cuenta de los fundamentos que los fiscales, en qué se fundamentaron los fiscales de carrera para poder interponer dichos requerimientos. Y valga la aclaración por primera vez que una ex magistrada que ya no está con nosotros, a quien respeto mucho, nunca tuvo una alerta migratoria para que pudo haber salido huyendo del país o por lugares que no son legales aparte de las aduanas. Así que nunca tuvo una alerta migratoria. Al respecto, como siempre se ha dicho en lo público. Sobre el tema que decía el abogado Joaquín sobre los audios. En los audios, don Renato y los demás panelistas, el artículo 7 del Ministerio Público me da la potestad para yo poder salir y dar una noticia. No fue una acusación. De hecho, yo nunca mencioné nombres en esos audios. Y que eso quede claro. Igual, reitero, don Renato, que yo jamás tuve intenciones de aprender a las dos consejeras, que hay mucho que hablar de ese tema, pero no voy a entrar en el fondo del asunto. En algún momento estuvimos hablando con una ex consejera en mi despacho, tampoco voy a hablar lo que dije, eso se queda conmigo como dentro de la ética. Hay otra cosa, Renato, que no estamos viendo aquí y que quisiera que el pueblo hondureño lo sepa. Siento que la Procuraduría General de la República pone este tema en el tapete público porque viene esa reforma a la ley del juicio político. Y qué bueno que venga la reforma, pero esa reforma viene con un sabor político para ahora sí blindar de manera correcta a los actuales funcionarios por todo lo que pueda pasar a futuro. Y eso es lo que van a hacer. Yo quiero que el pueblo hondureño anote esto mío hoy. Yo quiero que lo anote hoy y que lo escuche. Esa reforma, la próxima semana, por tarde, ya va a estar en el Congreso Nacional y eso es lo que están haciendo. Han puesto en lo público este tapete, en el tapete público, este tema para entonces justificar la reforma. Y que está bien, desde ya días debió ser, pero lógicamente saben que se les viene encima los ciudadanos diciendo, ahora sí, porque quieren blindarse, pero ya desde ya entonces ellos están curando en salud, filtrando información para poder hacer esa reforma. Y mira, anótelo, en los 28 meses que estuve como fiscal general, logré desarrollar un olfato y eso es la enseñanza que tuve como fiscal general y que ahora pues lógicamente estoy en la vida privada. Sobre el último mensaje que leyó del ministro de Finanzas, me
Ministro, yo lo respeto a usted, entiendo por qué usted dice eso, pero quizás algún día podamos estar de frente y hablarlo. Yo no voy a hablar mal de usted. Usted es un funcionario que igual merece respeto. Jamás irrespeté a un funcionario. Hay un actual funcionario, y voy a decirlo, que representa la Procuraduría, que siempre se refirió ante mí de manera despectiva. Yo lo voy a respetar, procurador, como funcionario. Aquí tenemos que aprender a respetar los funcionarios indistintamente sus actos. Y sus actos hay que cuestionarlos con respeto y con la ley en la mano. Así que me alegra. Ahora, abogado, pero si esa reforma que usted dice vienen ya la próxima semana y son coherentes con los mandatos de la Corte Interamericana, es lo que estamos pidiendo, pues. Claro. Es lo que estamos pidiendo. No, claro, Renato, yo estoy de acuerdo en esas reformas. El problema, Renato, es ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes de mi juicio político? Del juicio político contra Morazán, del juicio político contra Ochoa. Claro, no se hizo porque se les hacía fácil interpretar una ley vaga, porque es una ley vaga del juicio político, para poder darle a Honduras a conocer de que las causales estaban. Entonces, por eso ahora sí se va a hacer. Pero lo pudo hacer el Congreso de Luis Redondo también, si es que... Totalmente de acuerdo. Sí. Yo no voy a hablar para hacia atrás en el sentido, pero recuerde, Renato, que en el Congreso de Luis Redondo no se podía reformar ni tan siquiera un... Por la relación de fuerzas, lo reconozco. Sí. Correcto, o sea, eso era imposible como era. Pero como le repito, ¿por qué esta reforma no se hizo de entrada? Para decir, bueno, miren, para garantizarle al Estado de Honduras que no se va a demandar, vamos a reformarlo antes de someter a juicio político a estos tres personajes, porque así nos decían a nosotros. Pero quiero decirle al pueblo hondureño que si la demanda la logramos ganar, que es lo más seguro, parte de ese dinero va a ir a dar a lugares donde Honduras necesita salud, educación. Con lo poco que podamos ayudar, ahí vamos a estar, porque sabemos la pobreza que vive el pueblo hondureño. Sabemos que ahora ni el recibo de luz pueden pagar los hondureños. Y yo me comprometo, y que quede grabado, esto lo vamos a ir a dar a ancianos que merecen una vida digna. Muchas gracias, abogado Joel Zelaya. Vamos a hacer un frente a frente pronto sobre toda esta temática. Ahí tiene mi equipo de tecnología y de digital. Eso para que lo viralicen. Joel Zelaya dice que si esto va a la corte y ganan, ese dinero va para los más necesitados. Vamos a la última pausa. Gracias. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. El abogado Gustavo León escribe: no es el Estado quien se equivoca, son personas que cumplen funciones quienes al infringir el ordenamiento jurídico se vuelven responsables por los daños y perjuicios que luego le reclaman al Estado. Debe repetirse contra los responsables nuevamente un problema de impunidad. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Me dice aquí Joaquín que si prospera el caso de Mario Morazán y la Corte ordena que nos adaptemos al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se entendió lo que dije, verdad? En el caso de Mario Morazán, si la Sala Constitucional o si esto va a pleno, favorece a Mario Morazán en su causa personal, al final es muy difícil que este caso no prospere y vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso yo insisto que la Sala de lo Constitucional tiene en sus manos de que este caso no vaya a la Corte. La decisión que tome la Sala de lo Constitucional con el recurso de amparo va a ser fundamental. Obviamente, si lo rechaza, va directo. Si no lo rechaza, habría que ver de qué manera repara para ver si la Comisión Interamericana plantea si esa reparación es suficiente para los derechos. Eso es importante. Muy bien. ¿Y Luis Romero? Yo creo que debemos ver
los hechos de forma separada. Una cosa es la acción del abogado Morazán, otra cosa es la acción del abogado Zelaya, ¿verdad? En ese orden de ideas debemos estar claros que las recomendaciones en la sentencia de la Corte Interamericana que hemos estado viendo son respecto al artículo 8 y respecto a la aclaración sobre la ambigüedad de lo que es interés nacional. Y en el caso particular del abogado Joel Zelaya, en ninguno de estos hechos le es aplicable eso. Uno, porque la Ley de Justicia Constitucional le habilita a irse en amparo como lo hizo el abogado Morazán. Y dos, porque el interés nacional en este caso no fue una de las causales para destituirlo, ¿verdad? Sin embargo, esto va a ser razonado por la comisión y posteriormente por la Corte en caso que prospere. Es que si la ley aplicable impide agotar la jurisdicción interna, de ahí ya estás disminuyendo y menoscabando un derecho que tenés de acudir a un órgano superior a fin de buscar que la jurisdicción interna te resuelva. Y eso está definido en la Ley de Justicia, ¿cómo le llaman esta ley? De juicio político. Sí, se acudió a la Corte, en amparo en el caso de Morazán, tratando de cumplir el mandato que ya establece la Ley de Justicia Constitucional. ¿Y en el caso de Joel? Puede acudir porque aquí es imposible agotar la jurisdicción interna, dependiendo incluso si no es favorable el amparo a Morazán en la Corte. Entonces, lo que me están diciendo es que dependiendo del desenlace en la Sala Constitucional, en ese recurso de Morazán, puede el Estado de Honduras mitigar el golpe para no ir allá a la Corte Interamericana. Definitivamente. Y miren, y hay que recordar la sentencia de cesados del Congreso contra Perú, donde la Corte Interamericana condenó al Estado de Perú solo por el hecho de poner en una ley que los cesados no podían acudir ante los tribunales. Solo por ese hecho. Incluso, mira, un ejemplo. Joaquín, en ese amparo se debe de aplicar el control constitucional sobre lo que determina la ley, esta ley de juicio político, diciendo de que es imposible que no puedas agotar la jurisdicción interna porque prevalece lo que ya te define la Ley de Justicia Constitucional. Lo que me están diciendo ustedes es que es saludable que el desenlace en la Sala Constitucional de ese amparo de Mario Morazán puede ayudarnos. A ser coherentes con el mandato de la Corte Interamericana y a que la Corte asuma esto como que el Estado de Honduras está cumpliendo con sus mandatos. Y sabes, lo que me impactó o me asombró es que Joel Zelaya asegura que las reformas que están pidiendo ustedes a la ley del juicio político o a la misma reforma constitucional viene la otra semana, dice. ¿Lo escucharon, verdad? Sí, sí. Y es una exautoridad reciente. Dice que viene la otra semana. Y hay que aplaudirlo. Bueno, pero qué bien por el Estado de Honduras, pues. Claro. Qué bien por el Estado de Honduras. Está cumpliendo la orden de la sentencia. A todos, gracias. Buenos días.